Muy buenas, aquí estamos de nuevo con una nueva lista, es decir, con un nuevo tema para el curso de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de primero de bachillerato y el tema es el de la distribución de probabilidad de variable discreta y la distribución binomial. Este tema, pues los vídeos que vamos a ver, muchos de ellos ya están editados en la lista de matemáticas de cuarto de la ESO en el tema de probabilidad. Solo que, como os comenté cuando repasamos la estadística unidimensional, como estaban editados con peor calidad, con un ordenador que no iba tan bien como este que yo tengo, pues los voy a volver a hacer y ya digo, pues para que haya un poquito mejor de resolución en dichos vídeos. Bueno, pues nada, vamos con el primero de ellos, en el que estamos ya, que es donde vamos a ver qué es la probabilidad de un suceso y cómo calcular la probabilidad en experiencias sencillas. En primer lugar, vamos a ver un poquito la terminología con la que vamos a trabajar. Bien, pues en este tema vamos a trabajar con experiencias aleatorias. El concepto de aleatorio pues viene asociado a suerte. Lo contrario serían experiencias deterministas, es decir, evidentemente si yo tiro un balón al aire, pues ese balón va a acabar cayendo, ¿vale? Entonces no tiene mucho sentido estudiar eso. Entonces vamos a estudiar ciertas experiencias en las cuales nosotros sabemos el resultado que puede darse, o todos los resultados que puede darse, pero no podemos predecir con exactitud qué resultado se va a dar. Esas son las experiencias aleatorias. Bien, el concepto en inglés sería el random. Y bueno, pues lo dicho, son aquellas que no podemos predecir el resultado de antemano. Cada vez que ocurre una experiencia aleatoria, ocurre lo que se denomina un suceso. Y este puede ser de dos tipos, o bien elemental o bien compuesto. El elemental es aquel que contiene un único resultado. Y al conjunto de todos los sucesos elementales, lo que vamos a llamar espacio muestral, que vamos a denotar por la letra E mayúscula. En el caso contrario, en el cual el suceso pues, contenga varios sucesos elementales, se dirá que es compuesto. Por ejemplo, vamos a considerar un dado, de los de normales, de jugar al parchís, a la oca, con 6 caras numeradas del 1 al 6. Los sucesos elementales, pues ¿cuáles serían? Pues que salga 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. El espacio muestral, pues serían todos ellos, del 1 al 6. Y, por ejemplo, vamos a describir el suceso salir impar. Si es elemental o compuesto, nos dice. Pues fijaros, es un suceso compuesto, ¿por qué? Porque que salga un número impar está formado por los sucesos elementales 1, 3 y 5. A continuación, antes de ir ya con el concepto de probabilidad, vamos a ver operaciones que se pueden realizar con los sucesos. En primer lugar, vemos la unión de dos sucesos, que se denota de esta manera, y es el suceso formado por todos los elementos de A y los de B. Dicho de otra manera, el suceso unión ocurre cuando lo hacen A o B o ambos. ¿Vale? Un suceso puede pertenecer solo a B o a los dos a la vez. La intersección de dos sucesos, que se denota con este símbolo, es el suceso formado por los elementos que están simultáneamente en A y en B. ¿Vale? Ocurre cuando lo hacen a la vez A y B. Dos sucesos A y B se dice que son incompatibles cuando no tienen ningún suceso elemental en común. Dicho de otra manera, cuando la intersección es el conjunto vacío, el que no tiene ningún elemento. Por lo tanto, es imposible que ocurran simultáneamente. ¿A qué vamos a llamar el suceso contrario de un suceso S? Lo vamos a denotar de esta manera, se puede denotar así, S', o también vais a ver cuando pongamos posiblemente los apuntes en segundo de bachillerato y ampliemos toda esta parte de probabilidad, también se puede poner una rayita encima. O da igual una cosa que otra. Pues entonces, el suceso contrario es aquel que contiene los sucesos elementales del espacio muestral que no forman parte de ese. Por lo tanto, siempre o ocurre un suceso o ocurre su contrario. Nunca pueden ocurrir simultáneamente. De otra manera, son incompatibles. La intersección es el conjunto vacío y por otro lado la unión da lugar al espacio muestral. Vamos a ver varios ejemplos. De nuevo volvemos al de tirar un dado normal y consideramos los siguientes sucesos. A, que salga menor o igual que 4, por lo tanto estaría formado por los sucesos elementales 1, 2, 3 y 4. B, que salga un número par, que estaría formado por los números 2, 4 y 6.
y C que salga 6, ¿vale? Que este sería elemental. ¿Qué sería la unión de A y de B? Pues son los elementos que están en A, en B o en ambos. Pues estaríamos el 1, 2, 3, 4 y aparte tendríamos el 6, que estaría aquí. La intersección de A y de B serían los sucesos elementales que están en ambos, que serían el 2 y el 4. El contrario de A, pues sería que salieran más de 4, es decir, 5 y 6. Y, por ejemplo, la intersección de A y de C, pues como no tienen ningún elemento en común, sería el vacío, serían incompatibles. Para acabar este primer ejemplo, la unión de B y de C, pues B está formado por 2, 4, 6 y C por 6 nada más, entonces la unión sería B. Y en cambio la intersección son los elementos, los sucesos que están en ambos a la vez, sería simplemente solamente el 6, es decir, sería C. ¿Vale? Esto cuando veáis, ya digo, más propiedades en el futuro, pues eso, pues veremos que si un suceso está contenido en otro, es decir, todos sus sucesos elementales están dentro de otro, como ocurre aquí ahora con C, la intersección es el pequeño este y la unión sería el otro suceso, en este caso el B. Consideramos ahora el experimento aleatorio en el cual lanzamos dos monedas y anotamos sus resultados. Vamos a denotar por C que salga cara y por más que salga cruz. También en algunos sitios veréis que ponen el signo de multiplicar. Vamos a describir el espacio muestral. Bueno, pues vamos a utilizar una técnica de recuento, podríamos decir, en el cual vamos a enumerar todos los elementos, todos los sucesos del espacio muestral con una técnica que es la del diagrama en arma. En la primera tirada, ¿qué puede ocurrir? Que salga cara o cruz. Y en la segunda tirada, para cada una de ellas, también puede ocurrir que salga cara o cruz. Entonces partimos de cada una de las raíces y nos vamos moviendo, ¿vale? Hasta llegar al final, las distintas ramas. Entonces tendríamos cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Aquí tendríais los 4 sucesos elementales que forman parte del espacio muestral. En el siguiente apartado nos manda indicar los sucesos A, la primera vez salió cara, y su contrario. Pues que la primera vez salga cara, pues estaríamos en el caso cara cara, cara cruz. Y el contrario, pues sería que la primera no salga cara, es decir, que salga cruz, con lo cual sería cruz cara, cruz, cruz. Veréis que en los ejercicios que os voy a ir mandando de deberes, pues vamos a hacer esto, pero con 3 monedas. Entonces, lo único que tenéis que hacer es aquí a los resultados, a los posibles resultados, al lanzar la segunda moneda, hacéis lo mismo que hemos hecho aquí. Añadís 2 ramas más, cara cruz en cada uno de ellos, y vais a tener 8 posibles resultados. Eso ya os lo dejo para que lo practiquéis. Vamos a ver ahora el concepto fundamental de este tema, que es el de probabilidad. Bueno, pues la probabilidad de un suceso, lo que vamos a indicar con este concepto, vamos a medir en cierta manera la ocurrencia de dicho suceso. Esa ocurrencia, esa posibilidad, la vamos a medir con un número que va a estar comprendido entre 0 y 1, puede valer 0 o puede valer 1. El caso 0 sería que fuera el suceso, sería un suceso que no puede ocurrir. Y la probabilidad 1 quiere decir que es la probabilidad del suceso seguro. Cuanto más próximo esté a 0, pues menos probable será la ocurrencia de dicho suceso. Bien, a continuación os muestro 4 propiedades que son las que vamos a necesitar en este curso. Vuelvo a decir, en segundo de bachillerato vamos a ver alguna propiedad más que forman parte de lo que se conoce como la axiomática de Kolmogorov. Aquí vaya, digo, vamos a ver unas 4 propiedades y allí veremos alguna más necesaria para la resolución de otro tipo de problemas que no vamos a tratar en este tema. La primera propiedad en sí son 3. Viene a decirnos que la probabilidad del suceso seguro evidentemente es 1, que la probabilidad del suceso imposible o el conjunto vacío es 0 y siempre la probabilidad de un suceso va a ser un número comprendido entre 0 y 1, pudiendo tomar ambos valores. Siempre se cumple que si nosotros consideramos el espacio muestral, la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales va a ser 1. Sería esto que tenemos aquí. La probabilidad de un suceso va a ser la suma de las probabilidades de los sucesos elementales que lo forman. Hace un poquito trabalenguas.
¿vale? Entonces, la probabilidad de S, si está formado por estos K sucesos elementales, será igual a la suma de la probabilidad de cada uno de ellos. Y para finalizar, tenemos una cuarta propiedad en la cual nos dice que si tenemos dos sucesos contrarios, perdón, si tenemos un suceso y su contrario, las probabilidades de ambos van a sumar uno, porque en los sucesos elementales se van a repartir entre ellos. Con lo cual, la suma de las probabilidades de un suceso y la de su contrario tiene que ser uno, y por tanto se cumple que la probabilidad del suceso contrario es igual a uno menos la probabilidad del suceso. Ya veréis cuándo aplicar esta propiedad, que aparece un tipo de ejercicios, me adelanto sobre todo, que es calcular la probabilidad de que ocurra alguna, ¿vale? Siempre eso, pues veremos que se va a utilizar esta propiedad. Pero bueno, lo dejo dicho, ya cuando veamos un ejemplo en concreto, pues os lo remarcaré. Como ejemplo, volvemos a considerar el lanzamiento de un dado con 6 caras. Aquí tenemos el espacio muestral, vamos a considerar los sucesos salir impar, es decir, 1, 3, 5, y su contrario, que es salir par, 2, 4, 6. ¿Qué puede ocurrir al lanzar un dado? Pues vais a ir viendo, vamos a ir describiendo distintas situaciones. Un dado puede estar, que sea un dado perfecto, un dado correcto, en el cual pues las probabilidades de cada uno de los sucesos elementales es la misma, son todos equiprobables, se dice, que tienen la misma probabilidad. En este caso, como hay 6 posibilidades, cada uno de ellos va a tener una probabilidad de un sexto. Evidentemente, si sumamos las 6 probabilidades, van a sumar 1. ¿Cuál sería la probabilidad de que salga impar? Como está formado por los sucesos 1, 3 y 5, pues sería la probabilidad de que salga 1 más la de 3 más la de 5. Como todos tienen probabilidad de un sexto, 3 por un sexto, 3 sextos, que es un medio. Y evidentemente la probabilidad de su contrario, que salga par, que es 1 menos la probabilidad de que salga impar, 1 menos un medio, también un medio. ¿Pero qué puede ocurrir? Que el dado esté defectuoso, que esté cargado, que esté deforme. Entonces ya los sucesos elementales ya no van a tener la misma probabilidad, no van a ser equiprobables, ¿vale? Bueno, pues voy a considerar un ejemplo en particular. Por ejemplo, que la probabilidad de que salga 1 es de 0,2, de que salga 2, 0,1 y así sucesivamente. Aquí tenéis estas 6 probabilidades que, si las sumamos, evidentemente tienen que dar 1. ¿Cuál sería ahora la probabilidad de que salga un número impar? Pues sería la probabilidad de 1 más de 3 de 5, que sería 0,2 más 0,15 más 0,2. Si lo sumáis, eso daría 0,55, con lo cual la probabilidad de que salga par sería 1 menos esta probabilidad, con lo cual va a ser 1 menos 0,55, 0,45. También podríais calcular la probabilidad de que salga par sumando la de 2, la de 4 y la de 6, que si lo hacéis da este valor. Para finalizar este primer vídeo, vamos a ver cómo se calculan probabilidades en experiencias sencillas. ¿Recordáis? Experiencias sencillas son aquellas que están formadas por un único suceso elemental. Bueno, pues vamos a distinguir dos casos. Uno que no lo vamos a trabajar mucho y el caso 2 que tenéis aquí, que es el que va a ser el de referencia. Si las experiencias fueran irregulares, ¿en qué consiste esto irregular? Pues, por ejemplo, que lo he dicho antes, que el dado esté cargado, el extraer una bola de una o de una bolsa en la cual no se conoce la composición, el tirar una chincheta, que sabéis que no tiene la misma probabilidad de que caiga sobre la punta o sobre la parte más redondeada. Bueno, pues, ¿cómo vamos a asignar probabilidades en experimentos irregulares como los descritos? Bueno, pues lo que se hace es repetir la experiencia un montón de veces y asignar a cada suceso la frecuencia relativa que tiene asociada. Si recordáis, la frecuencia relativa, cuando lo vimos en el repaso de estadística unidimensional, era el número de veces que ocurre un suceso entre el número de observaciones realizadas, entre el total de observaciones. Entonces, aproximaremos la probabilidad a este valor. Cuantas más veces se realice el experimento, dicha probabilidad será más cercana al valor real. Pero ya digo, esto no vamos a hacer mucho porque no voy a ponerme a que tenéis una chincheta 100 veces o 200 o 300 o un dado cargado. La mayoría casi todas, las experiencias van a ser regulares. Es decir, son aquellas en las que podemos suponer que todos los sucesos elementales van a tener la misma probabilidad, van a ser equiprobables. Bueno, pues en ese caso la probabilidad del suceso se halla mediante lo que se conoce como la ley de Laplace, la cual dice que la probabilidad de un suceso
es igual al número de sucesos elementales de que consta S partido del número de sucesos elementales total. Dicho de otra manera, que es la que más o menos soléis quedar con ella, número de casos favorables al suceso entre el número total de casos posibles. Bueno, pues para acabar este vídeo y para que veáis cómo funciona la ley de Laplace, vamos a ver varios ejemplos. En el primero vamos a lanzar un dado con forma de dodecaedro, es decir, que tiene 12 caras, las cuales van a estar numeradas del 1 al 12. Pues nos pide probabilidad de que salga un 8. Pues sería casos favorables solo 1 entre 12 posibles. Y lo dejamos así, no vamos a poner decimales. Probabilidad de que salga menor que 3. Pues menor que 3 es que salga 1 o 2. Entonces hay dos casos favorables de 12 posibles, lo que es lo mismo un sexto simplificado. Probabilidad de que salga impar. Pues impar sería 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Es decir, en total 6 casos favorables de 12 posibles, o lo que es lo mismo simplificado, un medio. Probabilidad de que salga un número primo. Pues los números primos serían del 1 al 12, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Con lo cual habría 5 casos favorables, por lo tanto la probabilidad sería 5 partido de 12. ¿Y cuál sería la probabilidad de que saliera un número mayor que 4 y menor que 8? Pues para que cumpla estas dos condiciones, en los casos favorables son el 5, el 6 y el 7. Tres casos favorables, por lo tanto la probabilidad sería 3 partido de 12, tres casos favorables de 12 posibles, o simplificado, un cuarto. Vamos con un ejercicio que yo voy a trabajar mucho en estos apuntes y sobre todo en la parte de deberes. Dice lo siguiente: lanzamos dos dados correctos y anotamos las diferencias de las puntuaciones en positivo, es decir, tiramos dos dados, anotamos lo que ha salido y hacemos la resta, siempre en positivo. Indica el espacio muestral y la probabilidad que tiene cada caso. Bueno, pues en este caso de lanzamiento de dos dados, que vuelvo a decir, en deberes pues tendréis, no sé, la suma o el mayor o el menor, es un ejercicio que es muy recurrente en mis apuntes, ejercicios, incluso en exámenes. Lo que vamos a hacer es una tabla de doble entrada. Entonces, aquí tenemos anotadas los posibles resultados de uno de los dados y aquí el otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que sabemos lo que ha salido, restar, pues 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, y así sucesivamente. Fijaros, 2 y 1, pues 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0. Ahora cojo el mayor, 3 menos 2, 1, y así sucesivamente. Vais obteniendo todos los posibles resultados. Entonces, fijaros que el espacio muestral, cuando restamos los resultados de las dos caras de los dos lanzamientos, la resta puede dar desde 0 hasta 5, que sería el espacio muestral. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer para calcular las probabilidades asignadas a cada uno de los sucesos elementales? Pues contar casos favorables y dividir entre el número de casos posibles, que si os fijáis, tenemos 6 por 6, 36. Probabilidad de que salga 0, pues contamos los ceros, que serían los que estarían en esta diagonal, que hay 6. 6 partido de 36, un sexto. Probabilidad de que salga 1, mirad, los unos los tenemos aquí, 5 casos, y otros 5 aquí debajo de esa diagonal. Pues 5 y 5, 10 partido de 36, simplificado, 5 partido de 18. Los doses, pues aquí tengo 4 y aquí tengo otros 4. 8 partido de 36, dividido entre 4, 2 novenos. Probabilidad de que salga 3. Pues los 3 tenemos 3 aquí y 3 aquí. 3 y 3, 6, partido de 36, un sexto. Probabilidad de que salga 4, 2 y 2 son 4, partido de 36, un noveno. Y por último, la probabilidad de que salga 5, hay dos casos de 36, lo que es lo mismo, 1 partido de 18. Para acabar este ejemplo, dice, calcula la probabilidad de que la diferencia sea mayor que 3. Pues en este espacio muestral que sea mayor que 3 sería la probabilidad de que salga 4 más la probabilidad de que salga 5, que las tenemos aquí. ¿Vale? Fijaros que no las he puesto simplificadas porque tendría que calcular el mínimo con un múltiplo. Las pongo con denominador 36, lo sumo y simplifico. Y para finalizar este primer vídeo vamos a trabajar con otro de los ejemplos recurrentes, una baraja española. Sé que ya no se destila mucho y que muchos no habéis tenido nunca una baraja española en la mano, otros pues sí porque jugáis con familiares, pero ya digo, hay gente que desconocéis totalmente lo que es una baraja, pero bueno, es lo que tiene ahora esta sociedad.
que mucho móvil y poca baraja. Bueno, estos son cosas de historietas del abuelo. Bueno, pues si no entendéis lo que digo, pues os vais a internet y lo miráis, pero una baraja española vamos a considerar la de 40 cartas, es decir, la que tiene por cada, hay 4 palos, oros, copas, espadas y bastos, y cada palo tiene 10 cartas, que son el as, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la sota, el 10, el caballo y el rey. Alguno podrá decir, no, falta el 8 y el 9. ¿Vale? Esas cartas las vamos a quitar. Son de un juego que se llama Chinchón, también se utilizan en otros, pero principalmente un juego que se llama, ya digo, el Chinchón, en el cual también hay comodines a veces. Pero ya digo, vamos a considerar as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, caballo y rey. Una cosa, a la sota, caballo y rey las vamos a llamar figuras. ¿Vale? Me entenderéis cuando veáis una baraja, pues que aparecen, por ejemplo, en el 3 de copas aparecen 3 copas nada más. En el rey, en el caballo, en la sota de copas, pues aparece una figura sujetando esa copa o el oro, la espada, ¿vale? Eso son figuras. Si os dicen que la figura es también el as o otra cosa, antiguamente el as también venía con alguna figura, pero nada. Las figuras, sota, caballo y rey. Bueno, pues una vez descrito esto, que es lo que he dicho que vamos a tardar más, vamos a considerar esa baraja con 40 cartas y vamos a sacar una única carta. Y vamos a calcular las siguientes 4 propiedades. Probabilidad de que salga un as. Pues un as, con el número 1, tenemos una por cada palo, el as de copas, el as de espadas, el as de oros y el as de bastos. Pues casos favorables, 4 entre 40 cartas, que son los casos posibles, simplificado, 1 partido de 10. Que salga un oro. No estoy diciendo que salga el 1 de oros, el as, ¿vale? Pues yo diría el as. Que salga un oro, pues hay 10 oros de 40 cartas, simplificado, un cuarto. Que salga una figura, os lo he dicho, una figura son las sotas, caballos y reyes que hay en la baraja. Con lo cual, por cada palo, ¿vale? Hay 3 figuras. Como hay 4 palos, pues 4 por 3, 12 casos favorables entre 40 posibles. Simplificado dividiendo entre 4, 3 décimos. Y por último, la probabilidad de que no salga una figura. Fijaros, pues hemos calculado en el apartado anterior la probabilidad de que salga una figura. Pues la probabilidad de que no salga es 1 menos la probabilidad de que salga una figura, que sería 1 menos 12 partido de 40 o menos 3 décimos, 7 décimos. O bien, casos favorables 28 de 40 casos, que simplificado daría este valor. Bien, pues con esto acabamos la introducción a este tema. Y ya digo, cualquier cosa, pues nada, es un tema también muy sencillito. Ahora ya en los siguientes vamos a ir complicando un poquito más el cálculo de probabilidades, pero veréis que no tiene nada. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.